invitación para estar aquí con ustedes en esta noche. Vamos a dar principio a este tiempo de enseñanza y voy a pedirles por favor que inclinen sus rostros y vamos a orar y pedir al Señor su dirección. ¿De acuerdo? Oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos muchas gracias porque siempre tú estás con nosotros. Agradecemos, Señor, todo tu cuidado, tu protección, tu ayuda y sobre todo, Señor, el privilegio de estar reunidos como hijos tuyos, como familia, Señor, para estudiar todo lo relacionado hasta donde nuestra mente nos permite llegar, Señor, con respecto a tu retorno. Queremos, Señor, en este día ponernos en tus manos y rogar toda tu dirección, que nuestra mente y nuestro corazón, Señor, estén bien centrados en lo que tú vas a hacer y cómo vas a manejar las cosas. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Agradecemos tu cuidado en nombre de Cristo. Amén. Amén. Antes de empezar, hermanos, permítanme presentarles a ustedes a mi esposa Sara, que siempre está acompañándonos en todo momento. Está mi esposa Sara aquí con nosotros, está también mi hija Sara, por supuesto, también, ¿verdad? Y mi nieto Gabriel, ¿verdad? Ponte bien, Gabrielito, para que te conozcan. Ellos se congregan aquí en Guadalajara, en la Iglesia Bíblica Gracia. Sarita está también adentro con los demás niños, que es la nieta también. Entonces tenemos 3 Saras en casa. Yo no sé por qué, ¿verdad? Así pasa en las familias, como que se nos seca el seso cuando buscamos el nombre para los hijos, ¿verdad? No hubo varones, así que no hay ningún David. Pues gracias, hermanos. Vamos a empezar el día de hoy hablando acerca de un tema que creo yo que es muy interesante y que a muchas personas les llama la atención, y es el tema de la segunda venida de Cristo. Sé que por todos lados, ¿verdad?, la gente siempre está pensando. De hecho, hemos encontrado comentarios de personas que dicen: es que hay muchas señales, el Señor pronto va a venir, ¿verdad? Las profecías se están cumpliendo. En ocasiones utilizamos todo este tipo de frases, de comentarios, a veces sin darnos cuenta de lo que realmente estamos diciendo. Es por esto que hoy yo quisiera empezar platicando con ustedes, compartiendo con ustedes lo que encontramos en la Escritura con respecto a ese tiempo de la venida del Señor, a esas profecías que encontramos dentro de la Biblia y que son profecías que se han ido cumpliendo y que se van a seguir cumpliendo hasta el momento que el Señor regrese. Como ustedes pueden observar, el tema que vamos a tratar aquí son los eventos del porvenir. Y déjenme decirles que ese título no lo puse yo, sino que me lo pusieron los en Monterrey. Alguna vez que me invitaron, ¿verdad?, mandé la información y ellos me dijeron cuando llegué: ¿sabes qué? Le pusimos hacia el tema. Entonces salió de esa manera y no lo hemos movido desde entonces. Y damos gracias a Dios porque efectivamente es un tema que tiene que ver con el porvenir de todos nosotros. Hoy yo quisiera empezar básicamente tratando con ustedes algunas definiciones que son importantes, porque me he dado cuenta que muchas personas en realidad no saben de qué estamos hablando. De hecho, el movimiento evangélico, el movimiento cristiano de la actualidad ha empezado a promover ciertos términos que en ocasiones utilizamos de una manera muy libre sin darnos cuenta de lo que estamos nosotros diciendo. Es por eso que me gustaría entrar ahorita a tocar algunos términos que son importantes y que nos pueden aclarar muchas situaciones. El primer término que me gustaría definir es el término de profecía. Obviamente estamos aquí hablando de la venida del Señor, estamos hablando de profecía, ¿verdad? Y uno de los temas importantes, básicos, que debemos dejar claro es qué es profetizar y qué es la profecía. Ustedes tienen allí en sus notas todo esto y vamos a ir rápido en ello, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la palabra profecía, ¿verdad?, y del verbo profetizar, estamos hablando de lo que nosotros hacemos con la palabra del Señor.
Profetizar básicamente significa proclamar la palabra de Dios. Vamos un poquito a la historia. Cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia y empezamos a ver a los diferentes profetas que aparecieron en la historia, desde Moisés en adelante, vamos encontrando un elemento que es básico, y es el siguiente: que todas estas personas fueron personas que proclamaron la palabra del Señor. Entre las frases más comunes de los profetas era aquella frase que decía: palabra de Dios vino al profeta X, ¿verdad? Y entonces el profeta empezaba a transmitir lo que Dios le había revelado a él. Entonces nosotros, hermanos, cuando hablamos de profecía, no necesariamente estamos hablando de vaticinio. Son dos cosas diferentes, ¿sí? La palabra profecía básicamente significa la proclamación de la palabra de Dios. ¿Qué hacían los profetas? Proclamar la palabra de Dios. ¿Cómo encontramos este ministerio en la actualidad? ¿Dónde lo encontramos? A mí me gusta hacer muchas preguntas, hermanos, y me gusta que la gente participe. Así que les voy a estar bombardeando de cuando en cuando. ¿Dónde encontramos nosotros este ministerio de proclamación de la palabra? Pero ahora, en nuestros días. En la iglesia. En la iglesia, ¿verdad? ¿Qué hacen cada domingo? Predicamos la palabra, ¿verdad? Y el predicar la palabra es que proclamar la palabra de Dios. En cierta manera, ¿qué estamos haciendo? Profetizando. ¿Sí? Profetizando. Entonces, estamos hablando la palabra de Dios. Por eso es que no necesariamente tiene que decir que la profecía es un vaticinio o una predicción del futuro. La profecía puede incluir, ¿sí?, el vaticinio, puede incluir la predicción del futuro, pero no por esto es profecía. Sí me estoy haciendo claro, ¿verdad? Es profecía, ¿por qué? Porque es la proclamación de la palabra del Señor. Si ustedes van al Nuevo Testamento, van a encontrar una declaración del Señor Jesucristo que para mí es importante, ¿sí? Y esta declaración es la declaración sobre Moisés. Moisés se dice en el Nuevo Testamento que fue uno de los más grandes profetas, ¿sí? Ahora, si vamos a la historia, ¿por qué se le llamó a Moisés uno de los más grandes profetas? ¿Por qué será? ¿Profetizó algo? ¿Vaticinó algo? No, profetizó. ¿Qué hizo Moisés? Exactamente, ¿verdad? Moisés dio la ley al pueblo, o sea, él les dio la palabra de Dios al pueblo, y es considerado como uno de los más grandes profetas. Lo mismo se dice de Juan el Bautista. ¿Y cuál fue la profecía de Juan el Bautista? Él llegó a preparar el camino del Señor, y cuando Cristo se presenta, ¿qué dice? Este es el Hijo de Dios. Qué gran profecía, ¿no? La profecía más grande jamás dicha, identificando a Cristo como el Hijo de Dios. Pero observamos aquí que no hay ¿qué? No hay vaticinio, no hay predicción del futuro, es la declaración de la palabra de Dios. Fíjense que en la actualidad tenemos mucho problema con esto. ¿Por qué? Porque el problema básico que tenemos ahora es que la gente piensa que cuando hablamos de profecía, forzosamente tenemos que hablar de ¿qué? De vaticinar. ¿Sí?
Por ahí sale mucha gente en diferentes iglesias, ¿verdad? Que vienen como grandes profetas diciendo que están prediciendo lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar con usted, lo que va a pasar en el futuro. ¿Sí? Hermanos, para ser profeta no se necesita predecir el futuro. ¿Sí? El profeta es el que proclama la palabra de Dios. ¿Sí? Y ese es el ministerio importante que tenemos en la actualidad. El ministerio de proclamar la palabra de Dios. Así que ya tenemos ahí el término bastante claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el profeta entonces? El que lleva la palabra de Dios, ¿verdad? El portavoz de Dios. Fueron hombres que hablaron la palabra que Dios les daba que hablasen. Cuando vamos a las cartas de Pedro, Pedro decía, ¿verdad?, que los santos hombres de Dios hablaron ¿cómo? Siendo inspirados, movidos, empujados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ellos vinieron a darnos la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces ahí tenemos entonces a los profetas. El trabajo de ellos consistía en dos acciones. Uno, publicar la palabra de Dios. Y cuando esta palabra de Dios contenía un mensaje futuro de predicción, ellos lo daban. ¿Sí? Eso es lo que encontramos entonces con los profetas, ¿verdad? Es interesante que hay una buena cantidad de contenido profético predictivo dentro de la Escritura, pero también la gran mayoría de la Escritura no es predictiva. Es interesante que gran parte de la profecía es exhortación. Por ejemplo, cuando leemos libros de los profetas, nos encontramos con exhortaciones fuertes, ¿verdad? No tanto con predicciones. Mucha de la profecía tenía que ver con que el pueblo se volteara al Señor, se volviera al Señor, abandonara su pecado, ¿verdad? Y de cuando en cuando el profeta decía, si no lo hacen, vendrán estas maldiciones. Pero la exhortación del profeta era llegar al Señor, ¿verdad? Volverse al Señor y adorarlo. Entonces, ese es el profeta. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a pensar ahora en las profecías escritas? ¿Cómo es que nosotros debemos interpretar la profecía? Este es otro de los problemas grandes que tenemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la profecía. El problema no es la profecía, sino la manera en que nosotros la interpretamos. Permítanme decirles que hay varios sistemas de interpretación. Por ejemplo, hay un método que es muy usado en la actualidad, no solamente para interpretar la profecía, sino para interpretar cualquier cosa de la palabra del Señor. Es el famoso método que se ha conocido como el método alegórico, que también le han dicho alegórico o místico. ¿Qué significa este método de interpretación? Este método es un sistema que considera que las palabras de la Biblia tienen un significado oculto, ¿sí? Es decir, que las palabras no son lo que pretenden ser, ¿sí? Sino que en las palabras siempre hay un mensaje que está por detrás en una forma velada o en una forma oculta, ¿sí? Voy a ponerles un ejemplo. Hay personas, por ejemplo, que dicen, están leyendo el Evangelio según San Mateo capítulo 5. ¿Recuerdan qué hay en Mateo 5? Sí. ¿Qué? Las bienaventuranzas. ¿Y cómo empieza? No, capítulo 5. Y viendo la gente, subió al monte. Y acercándose a él, sus discípulos, les enseñaba diciendo. Bueno, ahí tenemos la historia. Vamos a hacer una interpretación alegórica. ¿Sí? Supongamos que entro yo al pasaje y empiezo a decir que cuando el Señor vio a la gente, en realidad lo que pasó es que el Señor empezó a darse cuenta del corazón pecaminoso de cada uno de ellos. Y se dio cuenta el Señor que ese corazón pecaminoso era un corazón que merecía la muerte. Es por esto que el Señor Jesucristo de pronto
empieza a subir la montaña. Pero la montaña no era otra cosa más que el pecado de la gente. Tu pecado, mi pecado. Era ese sufrimiento que el Señor Jesucristo tenía que padecer. Y lo padeció por ti, por mí. Por eso subió la montaña del... ¿Qué estoy haciendo? Estoy alegorizando. ¿Notan ustedes cómo se hace esto? Fíjense, es interesante. Si ustedes se meten a YouTube, van a encontrar muchos predicadores que utilizan la palabra de esta manera. ¿Sí? Este es un método muy socorrido en la actualidad. Y obviamente, como ustedes pueden darse cuenta, no requiere ningún tipo de estudio. Solamente requiere ¿qué? Imaginación. Exactamente, un poquito de imaginación, ¿verdad? Sí. Creatividad. Para poder crear todo un mensaje de un pasaje. Y hay hermanos que dicen, uy, si vieras, solamente agarró un versículo y habló 2 horas acerca. Pues el problema no es que hable 2 horas, el problema es que dijo en 2 horas, ¿verdad? Y noten ustedes, hermanos, ¿no? Obviamente, un mensaje de ese tipo como que llega mucho a nuestro corazón, ¿verdad? Pero nos deja sin un contenido bíblico. Son movimiento de nuestras emociones, es un poquito de manipulación de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ese es el método ¿qué? Alegórico. Entonces, cuando nosotros decimos que las palabras tienen ¿qué cosa? Alegoría. Un mensaje oculto, ¿verdad? Eso es la alegoría. ¿Sí? Nosotros preferimos otro método que es mucho más confiable, y es el método que se ha denominado método gramático histórico. Es decir, es un método que se fundamenta en 2 principios básicos. El primero de ellos es la gramática, es decir, que cada palabra tiene un significado normal, ¿sí? Que cuando dice montaña, dice que montaña es un cerro, ¿verdad? ¿Sí? Si dice un volcán, es un volcán. Si dice una cuerda, es una cuerda. Si dice una cadena, es una cadena. ¿Sí? Tiene un significado normal, pero también este significado natural, ¿sí? No necesariamente es un significado etimológico. Muchas personas se pierden aquí un poquito cuando vamos a estudiar la escritura, y yo no sé si los han encontrado, ¿verdad? Muchos somos así. Había un hermano que decía, no es que yo no quiero entrar a dar significados de palabras, dice, porque si no van a decir que predico con hermano David Pérez. Bueno, a veces a mí me gusta ir a los significados etimológicos, pero tengo que reconocer algo en las palabras de la Biblia, que muchas veces las palabras de la Biblia que se usan no necesariamente son utilizadas etimológicamente, sino que son utilizadas de manera regional. Por ejemplo, yo no sé si aquí en Guadalajara lo hacen o no, pero allá en Puebla nosotros tenemos un sistema de transporte de hace muchos años. Este sistema de transporte se cambió por ahí de los años 70, finales de los 70, principios 80. Había los camiones grandotes, muy bonitos. Me acuerdo que había el azul San Matías, ¿verdad? El Santa María, el rojo Santa María. Eran autobuses grandes, pero de pronto empezaron a cambiarlos y empezaron a meter combis de esas Volkswagen, ¿sí? Esas camionetitas Volkswagen, combis muy bonitas, ¿verdad? Y ahí metían 20 personas, íbamos todos como sardinas, ¿verdad? Y en aquel entonces empezaron a decir, oye, ¿en qué combi te vas? Y como tenían sus números de ruta, decían, yo me voy en la combi 56. Ah, qué bueno. ¿Y tú? No, pues yo me voy en la combi 18. No, yo me voy en la combi 11. Entonces, el concepto de combi llegó a significar ¿qué cosa? Transporte público, ¿verdad? Viene el cambio después y empiezan a entrar microbuses, pero ahora ya no decían en el micro tal, ahora seguían diciendo que en la combi tal, ¿sí? Entonces fíjense, ¿qué fue lo que sucedió? Que llegó el momento donde un término
dejó su significado original, etimológico, ¿verdad? Y fue utilizando un significado regional. Yo creo que eso nos pasa a todos nosotros, ¿verdad? Aquí, cuando ustedes utilizan los modismos de Jalisco, pues obviamente, ¿verdad? Se entienden dentro de lo que es la zona de Jalisco, ¿sí? Pero si yo les digo, vamos a comer pan de cazón, ¿qué van a decir? ¿Y qué es ese pan de cazón? ¿Quién conoce el pan de cazón? 2, 3, aquí 4, ¿verdad? Los hermanos, en primer lugar, ¿qué es el cazón? Es un pescado, ¿verdad? Un pan de pescado. Ok, noten ustedes entonces cómo los regionalismos tienen su sentido. En la escritura pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Las palabras normalmente tienen su significado debido al uso que se les daba dentro de la región, ¿sí? Y eso es muy importante considerarlo, porque si nosotros entramos a la escritura, vamos a encontrarnos que hay diferentes culturas en la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, tenemos cultura mesopotámica, ¿sí o no? Tenemos cultura egipcia, ¿verdad? Tenemos cultura medo-persa, ¿sí? Tenemos cultura griega, tenemos cultura romana, tenemos cultura judía, tenemos cultura samaritana, tenemos cultura siria, árabe, ¿sí? Y muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad?, que el autor está empleando alguno de esos términos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando interpretamos la escritura y no perdernos nada más en el sentido etimológico. Pero hay otra cosa más para poder interpretar la Biblia usando este sistema, ¿no? Y es el sistema de figuras del lenguaje. Dentro de la escritura nosotros encontramos un sinfín de figuras del lenguaje, ¿sí? Y eso es porque hay un autor, un filólogo que dice que nosotros realmente no podemos expresar todo lo que queremos con las palabras. El lenguaje siempre es insuficiente y tenemos nosotros que tomar palabras de otros campos para darnos a entender sobre las cosas que queremos comunicar, ¿sí? Por ejemplo, ¿a cuántas de ustedes, hermanas, les han dicho: ay, pareces una varita de nardo? Con tronco de aguacate. No, tampoco. ¿Qué tenemos allí? ¿Qué nos quieren decir cuando nos dicen que somos como varita de nardo? Que somos delgaditos, ¿verdad? ¿A cuántas les han dicho: es que eres tan linda como una rosa? Pues esto nunca me lo ha dicho mi esposo. Tengo 50 años de casado y nunca me ha dicho nada. Dice que acá está la comida. Todo eso es que es una figura del lenguaje. ¿Y por qué usamos las figuras del lenguaje? Para transmitir una idea que no tenemos palabras para decir. La chica es tan bella, que decirle bella es restarle belleza. ¿Sí o no? ¿Vale? Vamos a traer a los varones para que les dé un curso de cantar de los cantantes. Lo tengo, hermana, lo tengo. Ya cuando venga el pastor David, entonces le voy a decir que vengo. Por cierto, ese siempre me lo piden y nunca se realiza. Pero noten ustedes que las palabras entonces, ¿verdad?, las usamos con un sentido figurado, eso sí, pero las usamos de manera, a propósito, ¿verdad? De manera deliberada. Le damos un significado. Ahora, cuando le damos un significado así alegórico a la palabra, nosotros lo hacemos porque queremos comunicar algo. Y noten ustedes, si hacen un recuento ustedes de lo que es su hablar, van a encontrarse, hermanos,
de que el 90% de las cosas que decimos son ¿qué? Son figuras de lenguaje. ¿Se han fijado? ¡Ay, no! Es que se me hizo tardísimo. Ahí ya es una figura de lenguaje. ¿Sí? Se me hizo tardísimo. ¿Lo notan? Es que te salió la comida de chupete. De rechupete. Doble chupete. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre estamos utilizando figuras. Entonces, cuando nosotros interpretamos la profecía, tenemos que entender, uno, el significado de las palabras, pero también tenemos que entender qué cosa. Cuando hay figuras de lenguaje involucradas en esto. Por eso, hermanos, es que cuando interpretamos la Biblia tenemos que ir con mucho cuidado, ¿sí? Lo que estamos leyendo realmente es un mensaje literal. ¿Las palabras son literales o son figurativas? ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Hay hermanos que son fanáticos de la oración y yo los admiro tremendamente, ¿verdad? Porque siempre me dicen, es que la Biblia me dice que debemos orar sin cesar. ¿Qué tenemos ahí? Una figura. Si nosotros interpretamos literalmente orar sin cesar, ¿qué significa? No vas a dormir, no vas a comer, no te vas a bañar, no vas a... nada. 24 horas al día sin parar. ¿Qué es lo que la Biblia nos quiere decir con esto? Que no olvidemos la oración. Que le demos a la oración, ¿qué cosa? Un lugar predominante dentro de nuestra práctica, ¿verdad? Si ustedes van en el transporte colectivo, ¿verdad? Dirán, es que voy a orar. Pues pónganse a orar. Si van a entrar a la escuela, Señor, dirígeme, por favor. Hermanos, si van a hacer la comida, Señor, que no se me queme, ¿sabes? Entonces, siempre tener en cuenta, ¿verdad?, el hecho de tener al Señor como algo primordial. Fíjense entonces cómo están ahí precisamente las figuras del lenguaje involucrados, ¿sí? Muy bien, entonces dando por entendido esto, ¿verdad?, de que las palabras tienen un significado normal que se les da dentro de la cultura dependiendo del tiempo y del lugar en donde se dieron, y entendiendo de que existen palabras que utilizamos como figuras del lenguaje, entonces nosotros podemos entonces ya entrar a ver cuáles son algunas de las características de la profecía bíblica, ¿sí? Permítame ir con ustedes, ahí en sus apuntes, ustedes pueden encontrar esto. Cuando hablamos de las profecías del Antiguo Testamento, nos encontramos con esta serie de elementos. Encontramos primeramente, ¿verdad?, que las profecías del Antiguo Testamento generalmente se van a enfocar, o siempre se van a enfocar, en el pueblo de Israel o en algunas de las naciones relacionadas con el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, hermanos, no vamos a encontrar nosotros profecías declaradas, descaradas con respecto a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia dentro del Antiguo Testamento es un misterio, es algo que no se reveló. Es decir, estaba en el plan de Dios, no estoy diciendo que no estuviera, ¿sí? Pero en el Antiguo Testamento no se habló de la iglesia, ¿sí? Hay todo un grupo eclesiástico que piensa que Israel es la iglesia, pero no es así, son dos entidades totalmente diferentes. Entonces, el Antiguo Testamento se enfoca básicamente en el pueblo de Israel. Además de esto, ¿verdad?, cuando habla el pueblo de Israel, las profecías del Antiguo Testamento tienen como función principal declararle al pueblo de Israel su pecado. Los profetas, cuando profetizaron, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos ellos tenían en cuenta el pecado del pueblo de Israel. Daniel mismo, como vamos a estudiar, cuando empieza a proclamar la palabra de Dios,
Daniel empieza con esa presión grande que el pecado había producido en él. Y lo que Daniel y los profetas querían es que el pueblo cambiara su actitud de pecado delante de Dios, ¿sí? Entonces, también en la profecía de Israel nosotros nos encontramos con una necesidad grande que el pueblo de Israel tenía. Y esta necesidad grande que tenía Israel era la necesidad de su liberación. Cuando empezamos a estudiar la historia del pueblo de Israel, siempre nos vamos a encontrar con el fenómeno de que el pueblo de Israel constantemente caía bajo el dominio de sus enemigos. ¿Por qué caía bajo el dominio de los enemigos? Por su pecado, ¿verdad? Entonces noten cómo todo empieza a unirse, ¿verdad? Tenían esa necesidad de liberación de sus enemigos, y por eso es que Dios buscaba el arrepentimiento de ellos. Por eso enviaba profetas, ¿sí? Para que el pueblo se arrepintiera. Entonces, esas son algunas de las características que encontramos. En el Nuevo Testamento, ¿qué vemos? Pues en el Nuevo Testamento encontramos que las profecías se van a enfocar primordialmente, aunque no exclusivamente como en el Antiguo Testamento, ¿sí? Se van a enfocar en la iglesia. Sí va a tocar, aquí ya se van a ver cosas importantes de la profecía con respecto a Israel, como por ejemplo cuando el apóstol San Pablo en Romanos está diciendo que él tiene una carga muy grande por los suyos, ¿sí? Y que él mismo quisiera ser anatema para salvar a algunos de ellos, ¿verdad? Y también el apóstol San Pablo dice que nosotros fuimos injertados en el árbol, pero que Dios va a levantar nuevamente a ese árbol. Entonces, en ese sentido vamos viendo cómo en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia, pero también se habla de Israel. También vemos que la necesidad que la iglesia tiene es la misma que Israel tuvo. Cuando hablamos de la profecía, estamos hablando de la necesidad de que nosotros como creyentes vivamos una vida de santidad para el Señor, lo mismo que pasaba con el pueblo de Israel. El apóstol San Pablo, por ejemplo, cuando escribe la carta a los Efesios, hace precisamente ese tipo de declaraciones. Nosotros estábamos muertos, pero Él nos dio vida, ¿verdad? Y cuando escribe a los tesalonicenses que estaban tan desanimados porque algunos estaban muriendo, les dice: hermanos, no se desanimen, no se desalienten, ¿verdad? Sabemos que el Señor mismo vendrá, ¿verdad? Y nos tomará, nos llevará. Así que no tengan ustedes tristeza por los que ya durmieron, ¿sí? Entonces Pablo empieza a hablar de la resurrección y del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros vivamos para el Señor, porque sabemos qué es lo que viene adelante. Entonces noten, cuando hablamos de la profecía, si pudiéramos resumir esto y decir que tiene un propósito, tendríamos que decir que el propósito básico de la profecía es animarnos a nosotros ¿a qué? A vivir para el Señor, ¿sí? A disfrutar lo que nosotros somos por la gracia de Cristo. Uno de los grandes problemas que yo me encuentro con la iglesia actual es que hemos perdido en cierta manera el gozo, la alegría de ser del Señor, ¿sí? Yo a veces lo digo así en broma, ¿verdad? ¿Qué pasa el domingo en la mañana? Otra vez. Ay, híjole, ya es hora de ir a la iglesia. Ay, levanta a los niños, ¿quieres? Voy a echarle un coyotito más. ¿Y qué pasa con nuestro deseo de servir al Señor? Nosotros tenemos un problema curioso ahí en la iglesia. Tenemos 4 servicios. El primero de ellos es a las 8:30 de la mañana. El segundo es a las 10. El tercero es a las 11:45. Y el cuarto es a la 1:30. Venimos saliendo a las 3:15 de la tarde. ¿Sí? ¿Pueden ustedes imaginar esa rutina? ¿Cuál creen ustedes que es el servicio menos atendido? Los agarré. Es el de las 10. ¿Saben por qué?
Porque normalmente la gente que se levanta temprano, a las 7 ya está parada. ¿Sí o no? Sí. Pero los que trabajamos, ¿qué hacemos el domingo? Descansamos, ¿verdad? ¿A qué hora nos paramos? El otro día estaba hablando con una compañera de la universidad y le digo, ¿qué pasó? ¿No fuiste a la iglesia? Ay, pastor, me levanté a las 11. Lo entiendo. Todos los días a las 8, todos los días a las 8, todos los días a las... Tiene que levantar a las 7, se baña, plancha su ropa, se viste, ¿verdad? Se va, ¿verdad? Y, hermanos, cuando nosotros nos quedamos, nos venimos el domingo y el sábado, si no trabajamos, a las 9, 9 y media nos levantamos, ¿sí o no? ¿Quién va a llegar a las 10? Dicen en la iglesia, es el culto de los viejitos, el de las 8 y media. Exactamente, porque la gran mayoría de la gente, ¿verdad? Los mayores, ¿verdad? Se levantan temprano. A las 6 ya están parados. ¿Sí? Y es un culto, hermanos, bastante lleno, fíjense. Pero el de las 10, para nada, ¿verdad? Y el de las 11, decía, ¿verdad? Y el de la 1, ni se diga, ¿verdad? Está a reventar. Pero fíjense, ¿por qué le estoy hablando de esto? Está interesante, ¿verdad? Lo digo porque necesitamos del ánimo, del gusto, ¿de qué? De servir al Señor, de gozarnos en Él. Algo que la iglesia está perdiendo hoy en día, especialmente ese deseo de alabar, de servir y de gozarse del Señor. Vemos, ¿verdad?, los cultos religiosos así como muy cuadrados, como muy esquemáticos, y decimos, no, esto como que no me gusta, ¿verdad? No me late, ¿verdad? Los cristianos son muy aburridos. ¿No les han dicho eso? Bueno, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Modificar nuestra mente, ¿verdad? Debemos gozarnos poderosamente en el Señor. Muy bien, por esto es que cuando nosotros estudiamos la profecía, hermanos, de veras que nos da gusto saber qué es lo que el Señor tiene para nosotros y poder disfrutar del futuro del Señor. ¿Qué relación guarda la profecía antiguo testamentaria con la neotestamentaria? ¿Sí? La profecía antiguo testamentaria se relaciona con la neotestamentaria en que ambos tienen el mismo objetivo. Fíjense ustedes, darle al creyente, ya sea judío o no judío, la información que necesita para vivir de acuerdo con el plan de Dios. ¿Para qué tenemos la profecía? Oye, hermanos, la profecía es como un plano, como un mapa, ¿sí? Y en ese mapa te dice a dónde vas y por dónde debes de ir y a dónde vas a llegar. Una de las cosas que yo acostumbro mucho es cuando voy a ir a un lugar que desconozco, lo primero que hago es meterme en Google, ¿sí? Y ahí en el Google me voy a los mapas. ¿A dónde queda este lugar? Que me invitaron a ir a un lugar. Ya sé, mira, me voy aquí por el periférico, salgo en este lugar, me meto allá, entro, ya estoy, ya, no hay problema, ¿verdad? Luego me dicen, oye, ¿y por qué no te pierdes? No, porque tengo el mapa, ¿sí? Eso, hermanos, es precisamente la profecía. ¿Para qué la tenemos? La tenemos nosotros para saber qué es lo que Dios va a hacer. Y ya teniendo esa información, pues yo ya sé lo que tengo que hacer, cómo debo de vivir, ¿verdad? También la profecía nos sirve, hermanos, para llevarnos al arrepentimiento. Cuando nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y que está mal delante del Señor, y al saber lo que el Señor está haciendo y lo que el Señor espera de nosotros, hermanos, es un buen motivo para volvernos a Él y abandonar el pecado. Y obviamente, ¿verdad?, cuando vemos el mundo en que estamos viviendo ahora, decimos, caramba, ¿y qué nos espera? ¿Qué esperanza tenemos de este mundo? Ay, yo nada más leo el Facebook, hermanos, a veces hasta quiero cerrarlo, a veces quisiera yo cancelar mi cuenta, digo, no, ya tengo 500 amigos, mejor lo dejo abierto, pero a veces, hermanos, de veras que nos da tristeza ver lo que dicen ahí, ¿verdad? Y las cosas que van sacando, digo, pues este mundo está ya triste. Hermanos, en este mundo adverso, en este mundo tan difícil, la Biblia, a través de la profecía, nos dice esto: hay esperanza. Y eso es lo bonito que hay, hermanos, ¿sí?
nosotros no somos un pueblo sin esperanza. Nosotros no somos un pueblo que no sabe a dónde va. No somos una nación, hermanos. México, el México cristiano, no es un México que no tiene esperanza. Es un México que tiene esperanza, porque la esperanza está en nuestro Dios, en lo que Él está haciendo y va a hacer. Así que, hermanos, no importa si usted es del PRD, si usted es del PT, del PRI, del PAN, del Verde, del que sea, ¿sí? Ellos no tienen la respuesta. La respuesta está en quién. En el Señor. Siga votando por ellos, pero aguántese. La esperanza está en Dios. Además de que tienen un mismo propósito, ambos tienen un mismo plan. Eso me gusta porque hay personas que piensan que cuando llegamos al Nuevo Testamento, nosotros estamos llegando al plan B. ¿Sí? Esa es una de las ideas que a la gente le brota. Es que fracasó el primer plan. Dios está de plan. No, hermanos. ¿Sí? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se nos revela un plan único de Dios, ¿sí? Y que incluye todos esos elementos. Dios no tiene alternativas. Todos los eventos nos van a llevar a un mismo punto, al punto de glorificar a Dios. Este plan de Dios es un plan muy simple y sencillo. ¿En qué consiste? En recompensar a los justos, en castigar a los impíos. Y eso lo vemos ¿desde cuándo? Desde Adán y Eva. Desde el principio en el libro de Génesis. Y lo vemos al final, ¿en dónde? En Apocalipsis 22. ¿Sí? Es el mismo plan, hermanos. Pero Dios tiene detalles y tiene momentos en donde va a empezar a hacer cosas que aparentan ser una alternativa, pero no, es parte todo del mismo plan, del plan de Dios. Habiendo dicho eso, hermanos, entonces tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cómo es que empieza todo el plan de Dios? Todo el plan profético, ¿a dónde arranca? Cuando vemos el plan profético de Dios, nos encontramos con que avanza en diferentes puntos de la historia con lo que conocemos como los pactos bíblicos. Aquí yo voy a hacer una diferencia entre un pacto bíblico y un pacto teológico. Un pacto bíblico es un pacto hecho por Dios y llamado así, mencionado así dentro de la Escritura. Un pacto teológico es una deducción teológica. Algo que debió haber sido, pero que no tengo evidencia en la Biblia de que así fue. ¿Sí me explico? Por ahí hay algunos pactos que aparecen, ¿verdad?, que son teológicos, como el pacto de gracia, el pacto de obras, que no son otra cosa más que pactos deducidos, ¿verdad? Pero no encuentro yo la evidencia dentro de la Biblia, lo deduzco de muchos elementos. Pero los pactos bíblicos son pactos revelados, plenamente definidos dentro de la Escritura y llamados así. Por ejemplo, vamos a ver algunos de ellos. El primero de ellos, y que es la base de todos los pactos dentro de la Escritura, es el pacto llamado pacto abrámico, ¿sí? El pacto abrámico es un compromiso. Es un compromiso que se centra en una promesa de descendencia, de tierra, ¿sí?, dada precisamente por el Señor a quién. Abraham. ¿Recuerdan ustedes el pacto? Va a aparecer en Génesis capítulo 15. De hecho, todo empieza con la historia de Abraham en capítulo 12. ¿Recuerdan cómo empezó la historia? Cuando Dios le dice a Abraham, estando allí en Ur de los Caldeos: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Una promesa muy especial. Dios no le dijo a dónde. Me gusta la historia. Abraham, vete. ¿A dónde? Tú vete. ¿Pero a dónde, Señor? Ahí te digo. Te voy diciendo el camino. Ahí te digo el camino.
¿Les han dicho eso, hermanos? Dice, cuando me casé. Cállate, verás lo que viene. Si algo no sé, si me hubieran dicho, ¿verdad? Dios le dice a Abraham, vete, yo te voy a decir dónde. Y Abraham se fue, capítulo 12. Así que llegó allá a la tierra de Canaán, y en Canaán puso su tienda y empezó a proclamar el nombre de Dios. Cuando saltamos al capítulo 15, entonces, ahora, después de haber estado Abraham pasando por cierto tipo de experiencias, Dios le habla. Y noten ustedes lo bello que hay en este pasaje. En este pasaje dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. En este pasaje tenemos una situación cultural muy interesante. La situación cultural era que cuando los grandes jeques, los grandes hombres tenían un esclavo y tenían un mayordomo y no tenían hijos, entonces el mayordomo se convertía en el heredero de todo. ¿Sí? Dios le había dicho a Abraham, vas a tener familia, vas a tener un hijo. ¿Cómo lo interpretó Abraham? Pues sí, va a ser un hijo adoptivo. ¿Y quién va a ser? Pues mi mayordomo. Yo voy a morir, se le va a quedar ahí todo, entonces pues no vas a trabajar con él. Probablemente eso era lo que tenía Abraham en mente, pero Dios le dijo no, ¿sí? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este sino un hijo tuyo. Un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora el cielo, los cielos, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Entonces noten cómo aquí Dios empieza a hablarle a Abraham de algo que Dios iba a hacer. Y que no lo iba a hacer a través de métodos naturales. ¿A qué lo lleva? Ve las estrellas, dice, así va a ser tu descendencia. ¿Sí? Como están las estrellas del cielo, como, ¿las puedes contar? Pues así va a ser tu descendencia, le dice, ¿no? Entonces, no iba a trabajar con Eliezer. También le dice, y respondió a Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomino. Y los tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Ahí tenemos una parte de la cultura de aquel entonces. ¿Qué es lo que hicieron? Tomó los animales grandes y los partió por la mitad. Aquí puso la cabeza y aquí puso la cola, ¿verdad? Y lo partió por la mitad. Normalmente cuando se hacían compromisos de manera unilateral o que se tenían que cumplir irreversiblemente, se hacía ese tipo de pactos. ¿Sí? Se partía un animal. ¿Por qué se partía el animal? Porque era una señal, era un pacto que se hacía a costa de la vida, ¿sí? De la sangre. Entonces, más adelante continúa diciendo, dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Sobrecogió el sueño a Abraham. Ya el temor y el sueño estaban ahí con Abraham, y escucha la voz de Dios. Y observemos, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverás acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Qué es lo que significaba esto? Esto era la señal del pacto. Cuando alguien pasaba entre los animales, en realidad significaba ¿qué cosa? Me estoy comprometiendo. Y si yo no cumplo la parte del pacto, que me pase lo mismo que a estos animales.
¿Dónde estaba Abraham? Caído de sueño, con temor. ¿Quién estaba pasando? Dios. ¿Sí? ¿Pueden ustedes imaginar esto, hermanos? ¿Qué estaba haciendo Dios? Se estaba comprometiendo. ¿A costa de qué? De su propia vida. Si yo, Abraham, no te doy los hijos que te dije, que me maten. ¿Pueden ustedes imaginar, hermanos, un compromiso así? Tremendo, ¿verdad? Noten cómo termina el pasaje. En aquel día hizo Jehová ¿qué? Un pacto ¿con quién? Con Abraham. ¿Sí? Y le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Notan que aquí agrega un elemento más. Ya no es solamente la descendencia, ¿ahora qué es? La tierra. ¿Sí? Entonces el compromiso que Dios hace con Abraham en el pacto es darle dos cosas importantes: descendencia y tierra. ¿Cuál tierra? Y aquí dice, desde el río de Egipto hasta el río Grande, hacia el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los gerzeos y los jebuseos. ¿Sí? Y ahí menciona todo lo que es esta región que ahora conocemos como Palestina. ¿Sí? Desde el norte de Palestina, donde está el río Éufrates, casi llegando a Turquía, hasta la parte del sur, casi llegando hasta Egipto. Toda esa zona es la zona que Dios le prometió aquí a Abraham. Y le dijo que allí vivirían ¿quiénes? Sus hijos. ¿Sí? Es por derecho divino. Y si Dios no lo cumple, su vida tiene que pagar. ¿Cuántos judíos hay en el mundo ahora? ¿Dónde están? Por todos lados. ¿Todavía no están en dónde? En la tierra prometida. Están, pero no están, ¿verdad? Están luchando por eso. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en la Escritura? ¿Dios qué va a hacer? Les va a dar la tierra. Ese es entonces el famoso pacto abrámico. Y de ahí va a partir todo. Todo lo que Dios va a hacer dependerá de este compromiso. Dar tierra y descendencia. Más adelante vamos a encontrarnos en Génesis capítulo 12 y Deuteronomio 30, 1 al 10, otro pacto que es el pacto llamado palestino. Como su nombre lo indica, ¿verdad? Este pacto va a enfatizar más la posesión de la tierra después de la cautividad. Especialmente en el libro de Deuteronomio, cuando empezamos a leer el pasaje, nos encontramos que en el libro empieza a decir todo lo que va a pasar con el pueblo de Israel. Y en el versículo 5 dice estas palabras: y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que eran tus padres, y será tuya. Y te haré bien, y te multiplicarás más que a tus padres. ¿Qué encontramos allí? Lo mismo que encontramos en el pacto abrámico: tierra y descendencia, ¿verdad? Pero ahora ya enfatiza aquí, como podemos observar, que ellos van a heredar y tendrán en posesión la tierra de Palestina. ¿Sí? Aquí empezamos a ver, este pacto es el que se conoce como el pacto palestino. Sigue mencionando aquí todo lo que Dios va a hacer cuando el pueblo de Israel regrese a la tierra. Dice que va a circuncidar su corazón y los va a hacer volver a ellos. Entonces, aquí encontramos este pacto que es conocido como el pacto palestino. Entonces, va a haber un gran pueblo, va a haber un lugar en donde van a habitar. ¿Qué les falta? Gobierno, ¿verdad? Y cuando habla a David, en 2 de Samuel, Dios agrega algo y le dice que de su familia va a salir el que va a gobernar eternamente sobre el pueblo de Israel. ¿Sí? Y señala entonces a su familia
Y dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Entonces, noten ustedes, el pacto abrahámico entonces habla de que Dios les va a dar tierra y descendencia. El pacto palestino, que les va a afirmar en la tierra. El pacto davídico, que les va a dar un gobierno, un rey, ¿sí? Pero todavía hay otro pacto más, que es el pacto nuevo que aparece en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34, y que garantiza la conversión del pueblo de Israel. Dice el profeta Jeremías: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día en que los tomé de mano para sacarlos de Egipto. Este pacto al que menciona aquí, cuando sea de Egipto, es el pacto mosaico. Dice Dios, yo no voy a hacer un pacto como ese. ¿Sí? Por eso le llama un pacto nuevo. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré que mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿De qué habla este pacto nuevo? Este pacto nuevo, como ustedes pueden observar, es el pacto que habla de la conversión del pueblo de Israel a Dios. ¿Sí? ¿Cómo es el pueblo de Israel ahora? Alejado de Dios. ¿Sí? No consideran a Dios para nada. ¿Qué va a pasar cuando este pacto entre en funciones? Todos volverán su corazón a Dios. Va a ser la conversión masiva del pueblo de Israel a Dios, como jamás lo hemos visto. No va a haber un Billy Graham que predique, ni un Luis Pala. ¿Sí? Dios va a transformarlos de una manera que ellos van a volverse a Dios de manera natural. ¿Dónde estará la palabra? En sus mentes y en sus corazones. ¿Van a estar de maestros? ¿Van a estar de conferencias proféticas? No. Ahí estará todo en el corazón de esta gente vuelta al Señor. ¿Cuántos pactos vimos entonces? 4 pactos, ¿verdad? El primero, que es la base de todos, el pacto abrahámico. ¿Qué prometió Dios? Tierra y descendencia. El segundo pacto, el palestino. ¿Qué prometió Dios? La tierra en heredad perpetua. El tercer pacto, ¿qué prometió Dios? Un rey de linaje de David que gobernaría eternamente sobre ellos. Y un cuarto pacto, el nuevo. ¿Qué prometió Dios en este pacto? La conversión de Israel. Como ustedes pueden observar, hermanos, entonces, estos son los 4 pactos que dan sentido a toda la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué tenemos un futuro? ¿Por qué hay una historia? ¿Por qué hay una esperanza? Porque Dios se comprometió. Se comprometió a hacer todo esto. Y si Dios no lo hace, ¿qué va a pasar? Tiene que entregar su vida por no cumplir. Así que fíjense la garantía tremenda que tenemos de estos pactos. Aquí arranca todo. Esta es la base. Esa es la base de todo lo que vamos a ver dentro de un ratito. ¿Sí? ¿Quieren que paremos un momentito? Sí. Vamos a parar porque mi nieto ya se durmió. Así que paremos y vamos a, creo que hay algo por ahí, ¿verdad? Café, pastel, cosas más.
Bueno, hay un pequeño refrigerio. Si algunas personas, hermanos, quieren ayudar a traerlo, lo que está acá adentro, por favor, sería muy bueno.